Está con usted y con nosotros Rafael Cardona y vamos con él al cristalazo. Hoy es un tema que compete también al área del periodismo en cuanto a interés y me refiero al anuncio de la liquidación de la agencia noticiosa Notimex, la agencia del Estado mexicano, fundada, ¿cómo está Rafael? Buenas noches, fundada por el expresidente Luis Echeverría. Hace 55 años. ¿Fue en 1968? Sí. Por ahí, ¿no? Sí, desde 68. ¿Realmente Notimex fue una agencia noticiosa del Estado o fue una agencia propagandística del gobierno o fue ambas cosas? Pues mira, Pepe, en un principio, evidentemente fue una agencia de respaldo a las acciones gubernamentales y de abierta propaganda. Y con el paso del tiempo fue evolucionando. Y cuando vino la transición política y el PRI dejó el poder presidencial, se intentó darle a la agencia Notimex una condición de órgano de Estado, no de gobierno, y con la obligación de divulgar acciones de Estado sin la orientación política propagandística que tuviera que ver con la publicidad abierta, la propaganda abierta del gobierno. ¿Hasta qué punto se cumplió o no se cumplió? Pues eso es algo muy discutible y no es esa la razón por la que ha sido extinguida por este gobierno. A ver, vamos a un antecedente breve, si me permites. En 2019 comenzaron los problemas con una serie de despidos, esto al arribo de la periodista San Juana Martínez, nombrada por el presidente de la República para hacerse cargo justamente de Notimex. Y esto generó, por supuesto, inquietud. Y un mes después, 2 meses después, en marzo, febrero-marzo, fue cuando entró San Juana Martínez como titular. Entró después de los primeros despidos. Estuvo muy irregular el paso de una administración a otra. Y una vez que se logró ese paso, los trabajadores fueron acusados de que había una gran mafia sindical, porque el líder del sindicato se había eternizado en el cargo. Conrado García se llama. Claro. Y entonces, en vez de resolver un problema sindical, se decidió convertir ese problema sindical en un problema de toda la agencia completa. Y entonces un grupo de trabajadores se fueron a la huelga, porque las cosas no funcionaban como debían funcionar, y creyeron que un gobierno de naturaleza izquierdista comprendería un movimiento de huelga. Y lo comprendió, pero no lo atendió. Sí, y después la huelga estalló en en marzo de 2021. Entonces, es una de las huelgas más largas que se conocen 3 años, ¿no? En instituciones públicas. Y de esta naturaleza, bueno, sobre todo es la más larga que yo recuerdo. Fue 2020, en mucho tiempo. Marzo de 2020. Casi 3 años. Sí, 3 años y entonces, el asunto es que un laudo de la Secretaría del Trabajo y de la Junta de Conciliación, más bien de la Junta, reconoció la huelga como una huelga real, una huelga legítima. Pero la dirección de la empresa simplemente se negó a acatar el laudo porque hay un pleito interno entre la secretaria del Trabajo, la señorita alcalde, y la señora directora. Entonces el presidente de la República determinó que hubiera un intermediario, alguien que pusiera orden, pero pues no encontró a nadie mejor que a Jesús Ramírez Cuevas, que no solamente no puso orden, sino que no puso nada y no pudo arreglar el problema de la huelga. Entonces, en esas condiciones, lo que le quedó al gobierno fue, como si esto fuera una película de Buñuel, convertirse en el ángel exterminador y se acabó. Se acabó la agencia. ¿Qué importancia tenía la agencia? Pues según el presidente de la República, ninguna. Según las consideraciones expresadas en el presupuesto que le seguían otorgando, aunque estaba una parte de la agencia paralizada, lo cual hubiera hecho innecesario el presupuesto,
Pues era para promover la imagen de México, para generar información fidedigna, información real y todo lo que no se pudo hacer porque la agencia estaba paralizada. Entonces dice el presidente, para eso está la mañanera, pues ¿para qué queremos a Notimex? Bueno, si la mañanera va a sustituir los espacios profesionales de ejercicio del periodismo, así sea el periodismo del Estado o del gobierno, pues entonces vámonos todos, los del sistema público de radio y televisión, pues para afuera, ¿no? Si no sirve para nada tener una agencia, que desde mi punto de vista, y creo que el tuyo también como profesional de la información, es que la información de Notimex tenía una paternidad muy clara. Uno leía un cable de Notimex y sabía que detrás de ese cable estaba la intención del gobierno, que es la forma de expresión del Estado. Entonces tú podías entender algunas decisiones públicas leyendo los despachos de Notimex. Ese era uno de sus grandes intereses y esa era su importancia como un referente y como un punto de análisis en el cual pues la agencia oficial te daba una información que te permitía entender qué quería el gobierno en determinadas circunstancias. Hoy, pues no, hoy pues, ahí está la mañanera, bueno, pues ahí está la mañanera. Pero hasta donde nos dijeron en un principio de las cosas, la mañanera era simplemente un mecanismo de información posterior a las reuniones del Gabinete de Seguridad. Ya después se convirtió en lo que todos sabemos que es ahora, ¿no? Un espacio para hablar del precio del gas, para informar cuánto le falta al Tren Maya, qué están haciendo con la refinería de Dos Bocas, qué pasó con el aeropuerto, en fin. Un escaparate para la exhibición de las ideas y de las obsesiones del presidente de la República. Y eso no es una comunicación de Estado, eso es una comunicación personal. Y el presidente dice que este es un ejercicio inédito, que no hay en ninguna parte del mundo un diálogo circular como el que él tiene. Bueno, pues le tendrán que llamar de alguna manera al púlpito matutino, pero por lo pronto la agencia de noticias del Estado va a desaparecer. Va a ser liquidada. Tengo entendido que va a haber un procedimiento ya inmediato, la semana que viene. Sí, bueno, yo sé que pronto las gentes del sindicato van a tener una reunión con el gobierno, con el secretario de Gobernación, que extrañamente no es el que da a conocer la extinción de la agencia, sino que la da a conocer de segunda mano Ricardo Monreal. No sé si para meterle una zancadilla al otro, no sé. Pero finalmente el Poder Legislativo anuncia la cancelación de un órgano del Estado operado por el Poder Ejecutivo. Porque en este país pasan cosas muy raras y estas son pues cosas de las más raras que por el hemos estilo. visto. Pues sí. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Pepe. Gracias. Mucho gusto. Buen fin de semana para todos. Gracias, buen fin de semana. Sí, fue